Al senador provincial por Unidad Ciudadana, el compañero Juan Manuel Piñoco. Bienvenido, Piñoco. Muchísimas gracias por la invitación y es un honor estar acá en el programa. La verdad que felicitaciones por la segunda temporada, por muchas temporadas más. Ahora, nunca van a incorporar a nadie mejor que Cecilia Robarino. Olvídense. Eso, o sea, podrán incorporar a nadie. No vamos a hacer nombres, pero no, como ella no hay. Ya nos dividiste. ¿Te diste cuenta? Palo para Julio Giribaldi. No, son grandes compañeros. Digo que ella es la mejor de todas y todos y todos. Y de todes, de todes. Bueno, no, ya hablaba, soy la mejor. Claro, ya está. Hasta con idioma inclusivo, tiro. Claro. Nos faltaba eso a nosotros, el idioma inclusivo. Porque claro, aparte me traen acá como la pata femenina. Se quieren deconstruir, están deconstruyendo mal, están arrancando mal. ¿Viste? Me traen la semana del 8 de marzo. Claro. Todo así. Te aviso que el miércoles que viene no venís. No, el miércoles que viene yo vengo. Yo vengo. Y viene Piñoco también. No sé si voy a tratar de llegar antes. O sea, voy a llegar puntual. Va a ser muy difícil, pero voy a hacer una propuesta. Acá Juan va a tener que hacer en algún momento un bloque económico del programa. Necesitamos un bloque económico porque tiene una deconstrucción de los anuncios de Vidal que ni él, la verdad, no lo veo muy seguido, ni en el bloque de senadores ni muchos compañeros están dispuestos a hacer ese trabajo que se arma el equipo que tiene Juan Manuel Piñoco. Bueno, habitualmente es cierto, además ya hay algunos medios de comunicación que replican la información que el equipo del senador prepara habitualmente, pero la realidad es que en la provincia de Buenos Aires faltan números como para como para saberlos y también para los medios de comunicación y los compañeros tengan números para poder discutir las políticas, porque es muy difícil discutir las políticas. No sé si les parece, yo veía el discurso, por ejemplo, de Vidal, porque lo de Macri ya es como un poco ya gracioso y demás, pero Vidal, si vos no tenés números y lo único que mirás son los medios los medios hegemónicos que la cuidan mucho, vos ves el discurso de ella y decís, es un hada, es el hada buena, como le dice Berbisky. Y bueno, hay que tener números para deconstruir eso también. Sí. Ahí hay una situación que fue muy evidente. Primero que en este discurso Vidal como que vio en parte, porque obviamente los números son todos terroríficos por donde se lo mire, digamos, deuda, desempleo, inflación, no sé, baja en el poder adquisitivo de la gente, etcétera, etcétera. Ahora hay un número que a mí me dio mucha risa. Una compañera también periodista a la salida me preguntó qué opinaba y yo creo que viven en Melmac, dije, en el planeta de Alf. Nosotros que tenemos usted más joven, pero no, 2 años más joven, pero claro. Sabe, Alf vivía en Melmac y le encantaban los gatos, se comía todos los gatos. Claro. Y se comía todo en realidad Alf, pero bueno, porque es irrisoria, o sea, dentro del dolor que genera una situación que uno ve a diario, cada vez más gente en la calle, cada vez más desempleo, cada vez más negocios que se cierran, y que ella plantee una realidad inexistente, o el presidente plantea una realidad que no existen, pero un dato que estábamos hablando ahí con Cuto Moreno y Marquito Di Palma, justo habíamos participado de una inauguración de una sala de primeros auxilios en Punta Lara, donde fue Axel Kicillof y Mario Seco, era la 4ª inauguración. Y está en la web, digamos, en el discurso de Vidal, ella se vanagloria de haber hecho 5 salas de primer auxilio en la provincia. Entonces, él lo vende como una cosa, hicimos 5 salas, así como enojada, como le dijeron, alguien le dijo, si Durán Barro, alguien que se enoje, y Seco hizo 4 en Ensenada. Entonces, en función de la construcción mediática que se va haciendo, que es increíble, la cobertura que bien decías vos, Cecilia, es impresionante, eso no lo sacan porque es un papelón, es decir, pero que lo dijo, es decir, con un énfasis que parece que había hecho 2 hospitales Posadas, digamos. Seco hizo 4 salas en Ensenada, la gobernadora hizo 5 salas en toda la provincia, una vergüenza. Sí, además, y Seco con fondos propios. Totalmente, con la gobernadora en contra.
Y además porque con la extensión de la provincia de Buenos Aires y la cantidad de habitantes, cualquier cosa que sea 5 nada. Yo te diría que no lo nombres, ¿viste? Le fallaste a 130 distritos. Claro, por lo menos, claro. Por lo menos. Pero te llevan el acercarte. El programa cultural te llevan ellos, pero para los vecinos, para que sepan, no te llevan sala de primer auxilio. Cierran, es la primera gestión en la historia que cierra escuelas. Yo creo que desde Justo para acá, bueno, no era el gobernador Justo, pero digamos desde la presidencia de Justo para acá, que no se cerraban escuelas, ni hablar Mercante, que fue el que más escuelas abrió, pero la misma dictadura abrió escuelas. Es la única gestión que cerró escuelas nocturnas, escuelas de teatro, escuelas de danza, las escuelas de las islas. Escuelas rurales, para adultos, es decir, la verdad es terrible. Y de esos informes, ¿cuáles son los números más significativos que vos ves? Yo lo que nosotros vemos, primero la gran discrecionalidad que existe. Ahora hicimos un informe que todavía no lo lanzamos porque la verdad es que quiero que lo vean algunos compañeros como Axel o algunos intendentes, porque es escandaloso lo de la deuda adquirida por la provincia de Buenos Aires. Otra gran mentira que se dijo en el discurso de inicio de sesiones ordinarias. Pero a mí lo que me impactó mucho es el informe que, bueno, hay que nombrarlos porque Martín Di Vela, Fernando Álvarez y la compañera Erika Pinto, que empujan mucho el lápiz, están permanentemente buscando información. La discrecionalidad que tiene la gobernadora en cuanto al reparto de los fondos de coparticipación. Se tocó 2 veces el CUT, que es el Código Único de Distribución, que es un código que se armó hace más de 20 años para distribuir la coparticipación en los municipios, pero como ellos que se dicen tan democráticos, que hablan con todo y no hablan con nadie, también son hiperdiscrecionales para con los municipios. De los 135 municipios, 60 municipios perdieron coparticipación. El 90% son municipios gestionados o por nosotros o por parte de la interna de ellos. Por ejemplo, Mar del Plata y La Matanza, que son el segundo y el tercer distrito de importancia, el primero y el segundo distrito de importancia de la provincia, perdió un 2,5% acumulado en los últimos 3 años. Es una enormidad de dinero. Y eso va en detrimento de la misma gente. No es que pierde el intendente o deja de percibir. Y lo de la deuda va a ser escandaloso porque va a ocupar en la finalización del mandato de la gobernadora Vidal, que si Dios quiere el 10 de diciembre por los votos se va a ir, porque va a ser una compañera o un compañero del gobernador de esta provincia, va a dejar el 75% del Producto Bruto Geográfico de la provincia de Buenos Aires solamente para el pago de intereses de deuda. Es terrible. Altísimo. Dio vuelta la proporcionalidad en cuanto a la toma de deuda. Siempre era el mayor porcentaje en pesos y una ínfima cantidad en dólares. Hoy la mayoría del dinero que tomó en deuda la provincia es en dólares y euros, en moneda extranjera. Que la gobernadora también miente que fue para obras. Dígame dónde está. No. Dijo que hizo 300 cuadras de pavimento. Marquito Di Palma hizo la cuenta como buen deportista que es y automovilista, dice 30 kilómetros de nada. 30 en la provincia de Buenos Aires. Y lo planteó. Más las 5 salas. Las 5 salas y los 30 kilómetros. Y aparte de eso, no. Tamaña deuda. No faltamos ni abasto con esos 30. Bueno, vos tenés un conocimiento de los barrios enorme. Es decir, no existe. El 93% del PBI a nivel nacional está atado a la deuda. O sea que el modelo provincial es igual al nacional. Claro, fue parte de la bicicleta financiera que aplicó como modelo el presidente Macri. Entonces la provincia fue el reaseguro de poder continuar con esa bicicleta. Es decir, el préstamo que también toma la provincia para con el ANSES a una tasa enorme. Pero para no embarullar con términos técnicos, o no sé si embarullar, lo que digo es, nos va a dejar. Bueno, el año pasado en este mismo programa yo dije que este gobierno nos va a dejar una bomba atómica de cablecitos, es decir, donde va a haber que, y el año pasado lo decíamos, es decir que no era percepción, era análisis de una situación y de un modelo económico de concentración absoluta en detrimento de los sectores más vulnerables, más humildes y altamente represivo.
Entonces tenemos que ser muy inteligentes en esta etapa que se viene, porque además de ser muy inteligentes para ganar la elección, tenemos que ser muy inteligentes para armar los equipos, para hacernos cargo de una gestión que va a ser muy difícil de abordar, muy difícil. Yo lo veo. ¿Cómo se explica esta falta de inversión en materia de infraestructura de la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que las transferencias nacionales a la provincia de Buenos Aires, según el estudio que han analizado ustedes, creció un 59.1% en comparación con el 44.7% para las otras 22 provincias y la ciudad autónoma? ¿A dónde va para la plata? Es lo que decía recién. La provincia de Buenos Aires fue el reaseguro de la bicicleta financiera que arranca el gobierno nacional. Sí. Es decir, es un circuito tan perverso, es decir, porque esa guita está puesta en el sistema financiero, ya sea en la compra del ELIC, LEVAC y todas estas letras que ya no saben más qué nombre inventarle, y después de los préstamos que toma la provincia, o que también le da a la provincia, tanto al Banco Nación como de los préstamos que toma del ANSES. Es decir, es dinero que la provincia nunca en los últimos 12 años recibió tanto dinero como recibió ahora. Y así todo no se ve la inversión que se vio en los últimos 12 años, que era más del gobierno nacional. Es cierto que la provincia de Buenos Aires estaba en un proceso de desendeudamiento enorme. También hay un gráfico que muestra muy bien la curva ahora ascendente de un nivel de desendeudamiento histórico que había tenido la provincia de Buenos Aires en la gestión de Scioli, que venía de la mano del proceso de desendeudamiento del gobierno nacional. Yo creo que nadie está en contra de generar deuda para generar obras de infraestructura que la paguen muchas generaciones, pero que sea para obras de infraestructuras que la paguen, ya sean hospitales, sean escuelas, sean rutas, sean puentes. Es decir, eso es un concepto de naturaleza básica, hasta de vida, digamos. ¿Por qué una obra que lo van a disfrutar 5 generaciones la tiene que pagar una generación? Está bien para eso. Ahora, que el dinero que se tomó no fue para obra de infraestructura, eso cae de suyo, digamos. No hace falta ser un hiperanalista, sino es caminar un poquito y darse cuenta que es una realidad que no está en las escuelas, no está en la salud, no está en... no la pueden tapar con una cárcel. No hay hospital, no hay ruta, hay 300 cuadras, lo dijo la gobernadora. Carteles, hay muchos carteles. Hay ministerio de propaganda. Sí. Hay puesta en escena también, como en los jardines de los hornos. Claro, es decir, yo creo que también la actuación tiene un límite, ¿no? La verdad que el discurso de ella es todo actuado, creo que es para consolidar ese porcentaje que tiene Cambiemos, y que cada vez es menos, y que se le va, y que tiene mucho componente de odio también, que ellos mismos a través de los medios, de sus discursos, lo decía, miraba anoche un tuit de Barack Obama que dice: nadie puede ganar una campaña dividiendo a la sociedad pensando que después la puede unir, porque lo más probable, y bueno, lo que hicieron ellos fue terrible, es decir, profundizaron esa división, y es mentira que quieren unir. Nosotros, yo lo digo porque lo repito en esto de que la gobernadora habla con todos, mentira. Nunca convocó a los bloques de la oposición, nunca, en 3 años y pico que va de gestión, nunca convocó. O sea, ¿quién no está en contra de luchar contra las mafias? En teoría otra puesta en escena. La mafia de los bingos, como decía ella. Claro, cuando habilita aparte el juego online, por abajo o por atrás, cosa que nosotros obviamente no votamos nada, pero es una gran mentira. La verdad es esa. La verdad es que esto es una gran mentira. El próximo gobierno... Sí, vos, Pablito. ¿Qué te generó la frase, yendo al campo nacional, la frase que dijo Macri, que durante 3 años han gobernado en minoría en las cámaras y que han logrado todo por consenso, como diciendo el diálogo, cuando todos sabemos que no es así? Yo lo separo como en 3 etapas eso. Fueron 3 años completamente diferentes cada uno de los 3 años. Yo creo que puede haber habido en un primer año una mirada de algunos compañeros que creían, ¿por qué no?, que se podía en la Argentina, como creyó la sociedad, digamos. Sí. No nos olvidemos que votó el 51%, sacó Macri en el balotaje. Creo que hubo un segundo año que sí, ya más que de consenso, fue de acuerdos,
Sí. Y creo que hay un tercer año que cuasi espurio. Digamos, yo creo que tanto la ley, esto que se hace muy bien las compañeras del colectivo femenino, de identificar el tema de quién votó qué, en la ley del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Creo que habría que hacer lo mismo en relación a quiénes fueron los que votaron el endeudamiento de la Argentina. Porque Macri, en eso, contó con el apoyo tanto de diputados como de senadores. Y lo que habría que identificar bien es quiénes fueron esos diputados, esas diputadas, esos senadores y esas senadoras que votaron este endeudamiento. Y lo mismo en la provincia de Buenos Aires. Es decir, insisto, yo creo que hubo un año en donde uno podía, es más, nosotros planteábamos también en las discusiones internas, había dos posiciones, dentro de, no éramos Unidad Ciudadana, era Frente para la Victoria, bueno, la situación de la provincia es esta, hay un nivel de deuda tolerable, cosa de pagar parte de lo que nosotros dejamos, pero para dar impulso a obras que nosotros no pudimos hacer. Eso es un año. Ahora, cuando después, al segundo año, ya se quedó demostrado que las obras no existían, que la deuda que se tomaba era puesta en el sistema financiero, y votar otro nuevo endeudamiento para emparchar endeudamiento, aparte el ministro Lacunza en ningún momento mintió, debe ser de los pocos que no miente. Él decía, vamos a tomar deuda para pagar deuda. Entonces, eso... Sincericidio se dice. Claro, pero tuvo el acompañamiento, como bien decís vos, o como dijo el presidente Macri, de algunos sectores de la oposición, entre comillas oposición, que lo acompañaron hasta diciembre del año pasado, en algo que ya se sabía, digamos, que el país va a una encerrona de renegociación con los organismos multilaterales de crédito, con los acreedores privados y hasta con el mismo Fondo Monetario Internacional. Ya cuando el Fondo Monetario Internacional viene en una extra misión a juntarse con referentes de la oposición para saber qué van a hacer si ganan para refinanciar la deuda, quiere decir que no estábamos tan equivocados, no había una no era una locura plantear que esta deuda sí no se va a poder pagar. Los vencimientos de deuda del 2020 son impagables. Esa es otra realidad. Por eso digo que hay que pensar cómo nosotros armamos equipos con las mejores compañeras, los mejores compañeros, y que sean patriotas, porque para el proceso que se viene yo creo que va a ser complejo si somos inteligentes en ganar. Digo, no quiero poner el carro delante del caballo, pero la verdad me preocupa mucho la situación que van a dejar estos. Algunos, yo creo que la gran mayoría de estas personas no les importa, o sea, no. Yo lo veo a ustedes, el laburo que hacen en los comedores y demás. Yo la verdad no puedo ir porque después estoy 2 días llorando en mi casa, es decir, cada uno en su rol, digamos. Por eso por ahí nosotros hacemos informes, pero ustedes deben ver, y se ven las fotos que ustedes mismos ponen, que cada vez más y más y más. Yo a veces lo nombro a Seco porque es con las personas o con los intendentes que más relación tengo, pero mirá, está esto internacional, podemos ver, y Seco me dice, mirá, Piño, dice, yo pasé de 20 platos de comida a 2000. Entonces, ¿qué me venís con la relación? Entonces yo decía, bueno, tenés razón. Primero el Morphy, como buen peronista, es decir, primero los pibes. Pero yo creo que hay muchos de los funcionarios de Cambiemos, muchos, que no les importa. O sea, siempre vieron, y con esto no estoy haciendo una desvalorización de los que viven en country, ni nada, pero vivieron en burbujas toda su vida. Entonces, digamos, para ellos va a seguir el mundo siendo una burbuja y no tienen esa sensibilidad para con los que menos tienen. Juanma, pensando en una de las bombas que hay que desarmar en la provincia de Buenos Aires, está el tema de la recaudación impositiva, que cae todos los años 5, 10 puntos por sobre la inflación. Sí. ¿Cómo ves el próximo gobierno que tenga que asumir, si no es de color amarillo, este problema? Porque va a ser uno de los puntos clave para pensar un Estado más presente, con mayor intervención, con mayor proyección. La presión impositiva en la provincia de Buenos Aires es altísima, esa es la verdad. Fue alta también con nuestra gestión, ojo. Yo por eso creo que tiene que ser un trabajo integrado.
digamos. Lo que ellos quisieron modificar de ingresos brutos, la torta de la recaudación impositiva, el impuesto que más recauda es ingresos brutos. Producto del pacto fiscal que la provincia de Buenos Aires adhiere, solo 2 provincias se fueron, una es San Luis, que no firmó, y La Pampa, que después Berna dijo que no aceptaba, obliga a que vaya habiendo una reducción de ingresos brutos. Obviamente ahí creo que son 70 impuestos que la provincia puede aplicar, pero creo que tiene que haber un gran nuevo, no sé si consenso fiscal, pero sí una gran, en esto que digo de antes, de pensar cómo desactivar y cómo hacer para recaudar. Yo digo, va a haber 2 o 3 componentes. Primero, obviamente, nosotros debemos pensar cómo atendemos a los sectores más vulnerables en un proceso que va a ser de mayor crisis. O sea, nosotros somos peronistas, lo primero que tenemos que pensar es cómo aquellos que no pueden comer, coman. Digamos. En eso hay que ver cómo también nosotros vamos viendo, en paralelo quizás, una nueva reestructuración de la deuda. O sea, porque no, es como decía Néstor Kirchner, es decir, los muertos no pagan. Entonces, acá lo que hay que ir es a un proceso de reestructuración de la deuda, bien, porque nosotros tenemos que honrar las deudas y las vamos a pagar, pero no en detrimento de lo que decía antes, aquellos que no pueden comer. Y después ver cómo con los sectores productivos de nuestro país, y obviamente en el mediano plazo pensando otro desarrollo como país, digamos, a dónde queremos apuntar, si queremos ser un país agrícola o ganadero con incorporación de tecnología y demás, pero eso yo creo que va a ser como a un tiempo más prudencial, porque la verdad es que tener 30% de pobreza, no sé cuánto de indigencia, con 50% de inflación, es una bomba, en serio. Digamos. Entonces creo que ahí el tema de la recaudación es muy importante. Creo que ninguna de estas variables se va a poder abordar sola. Digamos, ni la recaudación zafa a la inflación, ni la inflación bajándola zafa a que morfen nuestros pibes, ni eso zafa el tema de una renegociación de deuda. Creo que tiene que haber una especie de plan integral en donde armonicemos, y en el medio obviamente está la política, que es la que determina. Entonces creo que es importante también el congreso de mañana, los congresos, los encuentros que se fueron haciendo. Hay que sentarse, mirarse a los ojos, poner el papel, consensuar la política y después sí o sí ver qué programas y qué desarrollamos para paliar esta situación. Con esto que planteas de los comedores, de los sectores más vulnerables, pasa una cosa, me parece, distinta con los sectores medios de la sociedad, que todavía no sé si es que no se ha tocado fondo. No cae. Que tiene que ver también, no sé, cosas que ya hemos charlado, que tiene que ver con que vos ya te compraste el aire acondicionado, te fuiste de viaje, cambiaste el auto y demás, y que durante estos 3 años te podés haber achicado a utilizar tus ingresos, estamos hablando de asalariados, donde podés utilizar tus ingresos para pagar impuestos, servicios y la comida y nada más. No parece que, más allá de que en el fondo podemos pensar que es distinto, no parece que en los sectores medios haya generado aún unos niveles de crisis económica que hagan que la gente salga a la calle a quejarse o demás. No sé si estás de acuerdo o no. Sí, porque también percibo lo mismo. A ver, primero yo creo que es otro mundo del 2001 al 2019, completamente diferente. Creo que el mundo se autodió una patada en el 2008, 2009 con la crisis financiera que reestructura un nuevo funcionamiento a nivel global. Creo que es otra cosa la llegada de Trump como líder del imperio y cómo todavía se sigue reconfigurando esto de la relación. O sea, es otro mundo. Es otro mundo en las comunicaciones. Nosotros la vivimos, vos eras muy chiquitita, pero en el 2001 no había Facebook, no había Twitter, no había... Yo creo que hay que analizarlo muy bien con hasta psicólogos sociales, digamos, por cómo uno va descargando la bronca. Qué sé yo, mi viejo me manda cosas de China, cosas de la ciudad de Galvez, cosas de Buenos Aires, y por WhatsApp. Entonces digo, quizás sea una forma de él de descargar su bronca, su ira en relación a algo que
detesta, que es el gobierno de Macri, del neoliberalismo en general. Ahora, sí es cierto que los sectores medios hay un proceso de endeudamiento privado y de falta de pago también de las cuotas de tarjeta, que es otro dato a tener muy en cuenta. Es lo que pasó con los créditos UBA, por ejemplo. Es decir, de sectores medios, de parejas jóvenes o de que confiaron en que podían acceder a un crédito, y en donde ahora se encuentran con situaciones que no la pueden pagar. Sí, con los inquilinos también pasa, con los inquilinos también pasa. Digamos, el atraso en el pago de las tarifas. El atraso en el pago de las tarifas. Después sí creo que, como nunca, tampoco soy tan viejo, pero ¿cuántas movilizaciones hubo? Es decir, hay una manifestación. Yo lo que creo que por eso también hay que ser muy inteligentes, digo, todos, ¿no? Para ver que esa situación no caiga otra vez en el que se vayan todos, que es a lo que está jugando, me parece, Cambiemos, o los sectores más liberales, más son todos lo mismo, digamos. Claro, exactamente. Yo creo que va esto. Estamos aún yendo, o quieren llevar a un lugar en donde la política somos todos chorros, somos todos, no nos importa el otro, no nos importa la inclusión, no nos importan las políticas de género, no nos importa como a ellos. Entonces no, y es muy difícil esa batalla, digamos, porque se libra en un campo nuevo, digamos, que son las redes, que son que es YouTube, que son otros medios, en donde a nosotros nos agarra como los últimos mohicanos. Es decir, creemos que pintando paredes, que está bien, porque que sigan hablando las paredes siempre, eso es algo que no se puede perder. Es decir, y viene desde el inicio de los inicios, digamos, de la Biblia, digamos. La Biblia del peronismo. No, de Jerusalén para acá, y no paró, digamos, que las paredes hablan, o los egipcios, digamos. Es algo de la cultura de la humanidad. Lo que digo es que hoy el tema de las redes, de un Twitter de Cristina vale más que vaya a 10 programas de televisión, o un mensaje de Telegram. O ya una declaración en Facebook se mueve más que un acto masivo. Ahora creo que sí hay sectores medios, como bien decís vos, que no les importa tampoco. Es decir, Cristina, al finalizar, nosotros lo pusimos en el Centro Cultural el día después al banner, porque habíamos puesto otra frase, y yo dije, no, es lo que dijo Cristina anoche, que fue: deja un país cómodo para la gente, muy incómodo para los dirigentes. Está en el banner a la entrada de 56, y fue el día después que lo dijo ella, porque fue así. Vos tenías una sociedad que nos faltó muchísimo, no nos podemos comer el relato que fuimos revolucionarios, eso no. Es decir, dejamos 25% de pobres en una situación de un equilibrio, digamos, en donde las personas, por lo menos conmigo, tenían la asistencia del Estado. Y jubilamos como nunca en la historia de Latinoamérica. Y todo lo ahora, no fue un proceso concluido. Lo que digo es que sí había una sociedad cómoda, digamos, que iba adquiriendo derechos, que podía mejorar sus niveles de vida, y la verdad que en eso faltó una concientización mucho más grande. Nos dedicamos por ahí a hablarnos más entre nosotros, fue un proceso más endogámico en general, quizás digo, ¿no? Pensando en voz alta. Pero, entonces esa sociedad, esa media, a mí me preguntó ayer mi hermana, che, ¿se vota gobernador también en Santa Fe? Y yo dije, ay, Dios, ¿viste? Es como el cosito de WhatsApp, ¿viste? ¿Qué estás haciendo? No, el monito, le mandó el monito. Pero pasa, digo, y ella es ingeniera civil y labura en Sancor Seguro y qué sé yo qué, pero sin embargo, microclimas de individualismo se han generado, y es un mundo mucho más individual. En el 2001, por ahí, bueno, no es para comparar, pero digamos, en el 2001 el cacerolazo, el diciembre del 2001 surgió por el corralito, claro, ¿no? O sea, claro, cuando literalmente te meten la mano en el bolsillo, claro, los que tenían dinero en el banco y demás. Me pregunto si hay algún ejemplo de algo que pueda llegar a pasar, que sea, no va a ser el corralito, porque yo creo que está pasando con las tarifas. Vos fíjate que el tema de las tarifas sí movilizó, mueve, porque la gente no puede pagar. O sea, a todos, yo creo que todos. Yo tengo una situación privilegiada.
sinceramente, en términos salariales, digamos, porque soy senador, te pagan bien, y demás cuestiones. Ahora, entre la cuota del colegio de mi hija, porque mi hija va a un colegio privado, entre lo que le paso, como corresponde, por otro lado, a mi ex mujer, entre el alquiler donde yo alquilo, entre el seguro del auto y demás cuestiones. Sí. Imagínate. Yo por eso digo, una situación de el bomba, lo tengo que ayudar todos los meses. Un compañero que trabaja conmigo, somos compañeros de laburo, pero o sea, depende de mí en términos laborales. Yo digo, su familia en Catamarca. Sí. Él acá, porque en Catamarca no hay laburo directamente. Con esto que quiero decir, yo creo que hay lo que no hay, lo que para mí, lo que por lo menos no espero yo, es esa cuestión de explosión. Quizás se da por sector, por grupo, por demanda. Fue muy fuerte lo del colectivo de mujeres, y no lo digo previo al 8 de marzo, ni muchísimo menos, porque sigue funcionando. A mí me llegan invitaciones, lo que se va a hacer mañana en el Islas Malvinas, de diferentes grupos de compañeras y mujeres, de muestras. Antes hablábamos con Mónica Macha, que se va a hacer mañana el sindicato de gráficos también. El sindicato gráfico, digamos, ahí hay un colectivo que es, bueno, Mónica es una grosa enorme, digamos, una luchadora, pero creo que ahí hay un colectivo que se manifiesta permanentemente, y que no fue solo como ellos lo quieren plantear con el tema del aborto. Aparte lo ponen en un reduccionismo berreta, como son ellos, digamos. Yo creo que no hay que entrar en el berretismo ese de intratables, que es todo, habla uno sobre el otro y que no se entiende nada, y que vale más la cuestión de la simplicidad a una cosa que es mucho más profunda. Hay compañeras de 13, como dice Beatriz Arlo, en muchos análisis, que Beatriz Arlo para nada es peronista o kirchnerista, digamos, pero vos tenés un colectivo que iba de pibas de 12 años a 60 y pico, 70 años, que estaban todos juntos atrás de una misma causa. Entonces, eso no se puede. Creo que la instantaneidad en la cual vivimos nos hace obviar algunas cuestiones que son muy profundas. No veo que haya, no, aparte nadie quiere violencia, porque vive en una violencia cotidiana que ya es bastante insoportable, digamos, ¿no? Juanma, antes de entrar a nuestro querido y viejo conocido ping pong, vamos. Quiero consultarte, bueno, algo que esperaban muchos compañeros, especialmente que están duchos en la materia, en este tipo de materias, arrancar los desayunos de trabajo. Sí. Hoy empezó, estuvo la compañera Aude Mayo Coliche, que es representante de la embajadora de la Unión Europea en la República Argentina. Sí. Y bueno, que nos cuente sobre esta tarea que vos tenés como presidente de la Comisión de Exterior. Sí, dos cosas. Lo de los desayunos, la verdad que fue una iniciativa muy interesante, y la llevamos a cabo no solo con el senador Emiliano Reparás, que es un senador de la UCR, está en Cambiemos, pero es un fenómeno enorme, con el acompañamiento de Horacio López, otro senador de la UCR, de Gervasio Bozano, que es un amigo, compañero, senador, también de Ramiro Ordóqui. Ya llevamos 3 años, y nosotros creemos que en esto también, en este mundo que se internacionaliza y se globaliza, hay una beta inexplorada todavía por la provincia de Buenos Aires, por eso tenemos que ganar también sí o sí, que es cómo nosotros podemos hacer muchas cosas desde lo internacional en lo local. Es decir, es algo que se tiene que aprovechar mucho y muy bien. Hoy nos contaba la embajadora de la Unión Europea, que me parece, a mí me parece que es la esposa del de House of Cards, ¿viste? Sí, parecía. Lo digo porque se lo dije a ella, pero me pareció una persona tan inteligente y tan interesante, como esa serie, digamos, porque cuando se ponía muy seria y comentando los temas en profundidad, es brillante, como era brillante en la risa, digamos, una persona muy bien. No es la única estrella que ha tenido los desayunos de trabajo. Eva también. No, llegó a los medios nacionales. Sí. No. Aparte vino el año pasado, fue el único encuentro que se hizo reconocidos por ellos, ¿no? Para interiorizarnos de que esto, cuando se habla de un acuerdo Unión Europea-Mercosur,
que le va a afectar la vida a los bonaerenses directamente, para bien y para mal. No, ahora, es como cuando viste a una persona y pregunta, ¿qué es el Mercosur? No, y bueno, ¿y para qué le sirve usted? Yo creo que el 90% termina diciendo, qué sé yo. Y son temas que hacen a la vida cotidiana esto que digo, de lo internacional a lo local o a lo individual, es algo que tenemos que encontrarle la vuelta y que nos va a permitir también, en nuestra concepción peronista, Perón decía igual que la política, la verdadera política es la internacional, ¿no? Pero es lo que nos va a permitir también buscar acciones concretas para atender a los sectores más vulnerables. Por ejemplo, con China, tengo que pensar el drama que es el conurbano con una mentalidad china. O sea, ¿qué hicieron ellos en ciudades de más de 3, 4, 5, 20 millones de habitantes para sanear ríos, para descontaminarlos, para generar casas, es decir, en eso lo internacional tiene que dar una mano a lo local y tenemos que me parece que vamos a aprender mucho y todo. Y después, bueno, en esta casa y con dos amigos como son la amiga Rosario Castañet y Malpelli. Y Jorge. Jorge también, pero Santiago, Sautel. Con Rosario se nos ocurrió una idea muy piola, muy linda, que lo va a anunciar ella. No lo voy a anunciar yo. Si no, ¿podemos tirar un adelanto, algo? Y un adelanto, no, vamos con tiempo. Rosario me dice que sí. Dígalo. ¿Terminan los Martín Fierro el año que viene? Claro, terminan Martín Fierro. No, es una crack. Aparte la energía que tiene Rosario. Bien, obvio, pero eso te lo gestionamos. Claro, eso es más fácil. Eso es fácil. No, creo que hace falta esa energía. Yo también creo que el año que viene, y sinceramente creo que falta esa energía, en donde uno pueda hablar, discutir, ponerse de acuerdo, empujar, pero para cambiar las cosas, si no se tiene energía y se va para adelante, no se puede hacer nada. Yo creo que nosotros somos también una generación que en eso tuvimos mucho empuje, que la vamos a recuperar, que tuvimos como un descanso, ojalá del Guerrero, pero no fue de Guerrero, fue el descanso obligado de haber estado muy cansado, pero la verdad es que fue una generación muy interesante en algún punto y muy mal en otro sentido. Los de 40, 38, 43, mamita, hay que hacer un análisis de esa situación también. Como buen jaurechano y maverente y claro. Tengo que decirlo, vamos a tirar una pseudo primicia. Vamos. La compañera Rosario Castañet, el compañero Juan Manuel Piñeiro, que están planificando un evento, programa, va a ser un programa en canal YouTube. Sí, lo vamos a hacer, se va a llamar Embajadores. La E es lenguaje inclusivo. Exclusivo, todes. Aparte somos dos, es decir, de Yin y el Yang. Si logramos que ponga, si logramos que Rosario ponga inglés. No. Este programa va a traer cola y va a generar. Embajadores. Pero la idea es hacer algo nuevo, mostrar un lado que parece que las embajadas son lugares en donde se están pergeñando cuestiones oscuras o maliciosas, o que los rusos son todos KGB y los otros son todos, los coreanos son todos que te van a mandar 3 misiles, digamos. Entonces nada que ver, es decir, la verdad que con toda esta actividad tuvimos la suerte de ir también a diferentes embajadas, cosa de hablar, poder ponerte de acuerdo, consensuar esto de que vengan, siempre buscando el tema de atraer inversiones o por lo menos recursos, pensando en los sectores más humildes siempre, eso es lo primordial, pero mostrar el lado humano de las embajadas. Vamos a ir a las embajadas, recorrer las embajadas con la embajadora, el embajador que sea, de diferentes países, y mostrar el lado B, digamos, de las cosas y cómo también son seres humanos y qué pasó en esas embajadas en momentos oscuros de nuestra historia, y también mostrar el lado bello de las cosas, es decir, y profundizar desde un lado más humano que te permite, es como decía hoy la embajadora antes, es decir, el poder mirarse a los ojos, el poder hablar, el poder percibirse. Somos energía, así que te percibís, entonces eso no se logra desde una red. Es decir, se logra encontrándose. Tuve la suerte de participar mirando el primer
la primera grabación al embajador turco. Sí. Así que la verdad, para todos los que va a generar mucha expectativa el programa. Así que la verdad, los felicito por este idioma. Mi abuela me decía, cuando estaba en Galvez, me decía, Juanito, vení, que ahí está el que es parecido a vos. Entonces yo venía corriendo y era Horacio Cavac. Horacio, ahora le pasa a Horacio. Claro, entonces Rosario y Horacio. Rosario y Horacio. Bueno, pero las abuelas, viste, dicen cosas. No, mi abuela porque me ama. Claro, por eso. Nada más. No. Pasamos la como parte, verán, no soy parecido a Horacio. Vamos a pasar a la parte no tan simpática. Sí, vamos a la parte incómoda del invitado. Primero agradecerte, Juanma, igual que hayas venido al estudio, que siempre que te invitamos venís y cuando podés aportás. Es de los mejores programas, pero sinceramente lo que lograron ustedes, primero y principal, es, perdón que me extienda, ¿no? Hoy estoy charleta, pues quedé con el acelere del desayuno y de la comida. Pero una cosa es decir, otra cosa es hacer, ¿no? Como decía, y ustedes hicieron, en el transcurso ya de 1 año y pico, lo que hay que hacer. O sea, juntaron a todo el arco, no solo el peronismo de la Ciudad de La Plata, la región y la provincia, digamos, sino diferentes sectores. Y esto que decíamos antes, se logra charlando, podemos tener posiciones disímiles, diferentes, esto, lo otro. Ahora queda demostrado que si nos sentamos, si nos vemos, si nos reconocemos en las diferencias, podemos llegar a algunos acuerdos. Sí, ahora con las diferencias vamos al ping-pong. Vamos. ¿Paso sí o paso no? Paso. No en términos nacionales, provinciales. Si se puede llegar a un acuerdo en lo local mejor, pero creo que va a ser difícil. Y bueno, ahora paso. Si te pregunto, una pregunta difícil hasta puedes tirar una tercera opción. Nunca, no negamos. ¿Qué clase de ping-pong es este? No, claro. Conversado. Es flexible. Bueno, sin miedo. Cristina Solá. Cristina. ¿Y Felipe? ¿Qué visión tenés? Me parece, tanto Felipe como Agustín Rossi como Daniel Scioli me parecen 3 precandidatos muy potables. Yo creo que en esto no es ping-pong, digamos, veo una Cristina lejos superadora, que ella definirá qué va a hacer y que creo que está dando muchas señales muy positivas en cuanto a la unidad en muchísimas provincias, lo que pasó en La Pampa, lo que pasó en Río Negro, lo que pasó en Neuquén, lo que pasó en Santa Fe, es decir, pero obviamente ella va a definir. Y Felipe, tanto Felipe Solá como Scioli como Rossi me parecen hombres. Tendría que aparecer otra mujer candidata, pensando ahora, ¿no? Porque la verdad yo creo que es el tiempo de las mujeres. Yo tengo libre, agosto 2020 tengo libre. Sí, tengo libre. Teniendo en cuenta la gestión no institucional que municipal, sino la gestión en las formas de concebir y trabajar en el Partido Justicialista, ¿Grey o Menéndez? Y a mí me gusta el Tano, Me gusta el Tano porque si no te escuché uno por otro. Que no te escuché Bernie. No, pero hablé con el loco. El loco es otro genio, digamos, otro loco. Pero a mí el Tano me gustó mucho. Fernando, obviamente, también son diferentes etapas. Pero pensá una cosa, el Tano fue muy generoso, primero con Sergio Massa, intentando desde el arranque traerlo, que Sergio para mí lo apuñaló por la espalda en ese gesto que tuvo de ir a verlo a Pinamar. Fue el primero que habló con Felipe, vos que me preguntabas antes, y fue el primero que tuvo una posición amplia en relación a lo que termina después haciendo Cristina. Cristina termina pidiéndole a los compañeros tanto de la Cámpora como del PM, como de otros sectores del peronismo, que lo acompañen a Perotti. Cuando Perotti votó el desafuero para que la vayan, como dice un compañero, a revolver las prendas íntimas de su casa. O sea, un gesto de un cristianismo enorme tuvo Cristina para con Perotti, digamos. Pero yo creo que el Tano le dio aparte una frescura real de que a muchos por ahí todavía no, pero el tema de las redes, el tema de mostrarse alegre, creo que esto, bueno, jaurechiana, esto es una alegría, es imposible. Entonces
El Tano le dio esa impronta, me quedo con. Bueno, para el ping-pong a mí me hacen pagar el derecho de piso y me dejan la pregunta difícil. Vamos. ¿Victoria o Florencia? Florencia, no dudo. Yo por eso lo sabe Victoria. Fui la actividad de la otra vez. Creo que la unidad, esto que decía antes, por eso pongo el ejemplo del programa. Yo pertenezco, aunque no parezca, a una agrupación que se llama La Cámpora. Hay una definición de la misma de acompañar a Florencia, como lo viene haciendo y demás. Y no participo de la diaria de la política platense porque, o sea, a mí me pasa lo siguiente. Para el pejotismo soy Cámpora. Para la Cámpora soy PJ. Para los de la sexta vivo en octava. Para los de la octava que me vaya a la tercera. En la tercera ya me echaron para la octava. Y encima soy santafesino y vivo en La Plata. Es decir, lo mío es no, del pobre no tengo nada. Pero digo, si bien no hago, sí acompaño el proceso que definió la agrupación que me puso en el lugar que estoy. Bueno, sos parte de generar la unidad. No, aparte sí creo que fue muy buena la intervención de Victoria en la charla. ¿Vos fuiste? Sí. ¿Dónde fue? Hay un salón. Pero ella, yo creo que después Alberto termina para mí haciendo algo que a mí no me gustó, que fue plantear esto de paso. Ella en su discurso, corregime vos, ella fue muy de tender a la unidad realmente, de obviamente decir que ella quería hacer, pero desde un lugar en que es totalmente válido. Es una compañera que se camina a los barrios, que está en los medios, que se junta, que tiene reuniones, y quiere ser, se le nota en los poros que quiere ser Victoria. Pero bueno, yo creo que nos tiene que encontrar un proceso, lo veo difícil, sinceramente. Creo que es un rol que se tiene que dar el PJ, que sé que Lucho Lugones está con eso. Hay compañeros como Carlos Quintana, como Omar Alegre, como Julio Castro, desde el sector gremial, que tienden a eso. Yo estuve reunido con todos y cada uno de ellos. Hay compañeros como Gabriel Bruera que tienden también a que se genere una mesa de acción política en conjunto. No es fácil, pero creo que esto que decía antes, si Cristina da el ejemplo de que le pide a sus compañeros que acompañen a un hombre que votó, imagínense cualquiera de nosotros, supongamos que yo como senador voto para que a vos te vayan a tu casa a revisar todo. Es decir, yo creo que fue un acto sinceramente de un cristianismo real. Es decir, que no hay especulación, que vamos por la unidad en serio. Entonces, si ella da esa cuestión gestual después de algunas acciones que tuvieron algunas personas, ¿por qué no nosotros no podemos, aunque sea, atrever? Y después, en la discusión política, esta vez qué quiere hacer cada uno. Porque si vos decís, el Estado municipal, miren si no hay lugares para poder desarrollar cosas en función de la gente. Hay 3 posibles senadores y senadoras o senadoras. Hay lugares en los consejos deliberados, hay lugares. Entonces, si es una pelea de egos. Es algo que hay que reconocer, la primera vez que participo hace un tiempo de la actividad política platense, que se ve 3 candidatos seriamente con ganas, y algunos más, capaz que por falta de recursos, pero con ganas de ser. Claro. Generalmente era la discusión, ya es intendente y esta está que no sabe si quiere ser o no quiere ser. Esta vez se los ve a todos convencidos para que ellos mismos hablen. Digamos, ahí está, como decimos, está Victoria, está Escudero y está Florencia. Después hay compañeros como Nano Cara, hay compañeros como Neilía, el otro compañero que ¿cómo se llama? Fede Martelli, que sale por los medios, Lorena Riesgo, que también sale por toda la ciudad, digamos. Yo creo que ellos también tienen que buscar una lógica de empezar a hablar mucho más entre ellos. Y los segundos, como decía Ringo Bonavena, es decir, los que están en el ring, después te sacan el banquito y quedas vos en el ring. Es decir, en el ring están ellos, tal cual lo decís vos, Pablo. Todo el peronismo, o todo, por lo menos que estamos en esto, identificamos eso. Ahora, también depende de ellos. Y no es para tirarle el fardo. Creo que nosotros tenemos que intentar ayudar a que eso se logre también, digamos. Y creo que también por primera vez no hay peleas mezquinas
por lo menos visiblemente, por lo menos yo lo percibo. Es decir, esto que yo puedo ir a un acto de victoria, estando quizás en otra línea, pero igual si uno lo plantea fuera de lo que tiene que ver el ámbito de la gente que se maneja dentro de la política, de la militancia, es lo lógico. Por ahí uno de los problemas que hubo también es esto: ¿cómo que no puedo ir al acto? ¿Cómo que no puedo estar acá y estoy del otro lado? Porque además pasa, alguna vez lo hemos discutido con el compañero Pablito, después van todos en la misma lista. Claro, y yo creo que la discusión tiene que estar puesta en objetivos concretos. Es decir, cuando hicimos lo de Arturo Sigue con Pablito, en su sensibilidad y en su estar en el bar, che, Pablo, mira, está esto, bueno, llamemos todo, convoquemos, no faltó nadie. Florencia estaba de vacaciones. Nos cortaron el aire para cortar el aire acondicionado, digo, para poder cortar la entrevista. Gracias, Piñoco. Muchas gracias por venir a Jaurechanos. Seguimos por